Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar la mejor merluza rebozada. Hoy os voy a enseñar a preparar la mejor merluza a la romana, es decir, merluza rebozada. Pero a lo largo del vídeo no os lo perdáis porque os voy a ir dando algunos trucos para que os salga perfecta, jugosísima y que además no os cueste nada comerla. Incluso también pues vamos a ver, ya sabéis que al final del vídeo os suelo decir pues, posibles acompañamientos para hacer un plato completo. La merluza es un pescado blanco, probablemente dentro de los pescados blancos es uno de los más fáciles de digerir. De hecho, se suele recomendar incluso para personas que tienen problemas digestivos. Evidentemente, la preparación que vamos a hacer hoy no sería la más recomendada para los problemas digestivos, porque al fin y al cabo es una fritura. En ese caso, digo, cuando tenéis problemas digestivos, lo mejor sería la merluza cocida, cocinada al horno, a la plancha, es decir, de manera sencilla y sin añadidos, sin grandes añadidos, especialmente sin grasa. La merluza como pescado blanco es un pescado bajo en grasa, que nosotros hoy le vamos a añadir porque vamos a freírla, como os he dicho. La vamos a rebozar y la vamos a freír. Y pensaréis, pero es que las frituras están desaconsejadas y el dulce también. Y os he enseñado a preparar cantidad de recetas dulces y siempre os digo la misma recomendación. Son recetas de consumo ocasional, pero ¿por qué no si llevamos una alimentación equilibrada, variada, saludable, que nos permite tener un buen estado de salud el 90% del tiempo? Ese 10% podemos darnos también algunos caprichos. Y os aseguro que la merluza rebozada es una auténtica delicia, tanto caliente, recién hecha, como fría. Esta es una buena receta, por ejemplo, para tenerla como parte del batch cooking. No nos dura mucho, pero sí podemos preparar más cantidad para tener para 2 veces. Quiero decir que no nos dura mucho una vez que la hemos cocinado, porque el pescado es un alimento perecedero y no deberíamos conservarlo más de 3 días aproximadamente, bien guardadito en la nevera. Pero bueno, creo que es una receta que nos puede dar mucho juego. También para prepararla con antelación, por ejemplo, si tenemos un día, pues una comida familiar. Vais a ver cómo la forma en la que yo preparo la merluza rebozada igual es un poquito diferente a otras recetas o cuando la habéis preparado de otra manera. Yo os recomiendo que compréis lomos, es como mejor sale la merluza rebozada. Si tenéis filetes de colas, por ejemplo, congelados, también se puede preparar, también nos queda muy rico, pero tiene una particularidad que ya os la voy a explicar después a la hora de cortar los trozos. No os recomiendo que utilicéis rodajas de merluza, que no tenga espinas, porque el rebozado no nos deja verlas y dificulta muchísimo a la hora de comer la merluza. Lo mismo ocurre con la piel. Filetes o colas sin piel para rebozar, que es la mejor manera de disfrutar de esta merluza. Y aquí tengo 2 lomos, que son aproximadamente unos 300 gramos de merluza. Sería para 2 personas o, ya veréis, porque cunde bastante, nos podría llegar incluso para 3, dependiendo de la comida que vayamos a preparar. Es la parte gruesa del lomo y retiramos las faldas, que normalmente es donde se acumula el anisakis. Aún así, pues ya sabéis, congelar siempre la merluza si es fresca. Si la compráis congelada, ya no tenemos ese problema. La forma de cortar influye muchísimo en que la merluza nos vaya a quedar jugosa. Yo puedo hacer así, taca, 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 rebozar y freír. Pues no, nos va a salir diferente. Si tengo un filete de cola, en ese caso sí, cortaré los trozos siguiendo el tamaño porque son muy finitos.
En este caso, como son más gruesos, voy a calcular aproximadamente como 2 dedos de grosor y la pongo de pie y la aplasto con el cuchillo, sin pasarnos, que si no al final nos va a quedar una chapucilla. Pero es decir, le voy dando forma a estos filetes de manera que ya veis que me van a quedar totalmente diferentes, es decir, aplastados hacia el otro lado. Ya tengo la merluza preparada, pero es muy importante cuando vamos a rebozar la merluza, al menos de esta manera, tener todos los ingredientes preparados cuando empezamos a freír. Harina que necesitamos para ir pasando el pescado. A la harina le vamos a añadir la sal, aproximadamente pues como un cuarto, un octavo de cucharita de sal, y la mezclamos. Y de esta manera nos queda perfectamente integrada. Cantidad de harina, la que os haga falta, con 2-3 cucharadas aproximadamente será suficiente. Y necesitamos también, por supuesto, el huevo batido. Así que vamos a utilizar, como os digo, un huevo que vamos a batir, y así con esto tendríamos todos los ingredientes ya preparados para poder comenzar a rebozar la merluza. Vamos a echar el aceite en la sartén, aproximadamente unas 4 cucharadas o 60 mililitros, aunque dependerá también del tamaño de la sartén. Si está más recogidita nos va a coger más volumen, si es una sartén muy ancha, muy grande, necesitaremos mayor cantidad de aceite. Y lo vamos a ir calentando, pero a una temperatura media, porque no queremos que se nos dore en exceso el huevo. Mientras se va calentando el aceite, podemos empezar a rebozar. Bueno, podemos empezar a pasar por harina, pero como me he puesto unos cacharritos pequeñitos para que no me abulten aquí mucho, bueno, pues vamos a irlo haciendo poco a poco. El proceso es el siguiente, muy fácil, seguro que todos habéis rebozado alguna vez en casa. Cogemos la merluza, la pasamos primero por harina, después por huevo y a la sartén. En el momento en el que veamos que está ya más o menos doradito por un lado el huevo, le damos la vuelta y lo terminamos de cocinar por el otro lado. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Si queremos comprobar si el aceite está suficientemente caliente, siempre podemos echar una gotita de huevo, que es el que nos va a dar las pistas. Cuando la gotita de huevo empieza a chisporrotear, ya tenemos listo el aceite. Así que, como os he dicho, primero harina, después el huevo. Escurrimos un poquito el huevo y a la sartén. Y esto lo vamos repitiendo con la cantidad de merluza que nos quepa en cada sartén. Siempre atentos y siempre vigilando por si tenemos, o por si llega el momento de darles la vuelta. Cuando vemos que los bordes ya se empiezan como a churruscar un poquito, se ponen así duritos, ya será el momento de darle la vuelta. Ya veis que nos queda la merluza perfectamente doradita. Si ponemos el fuego demasiado fuerte, en vez de quedarnos dorada, se nos va a quemar el huevo y no da buen sabor. Y además corremos el riesgo de que se nos seque la merluza por el interior. Al darles la vuelta ya os fijaréis, es cuestión de práctica, pero casi el tiempo que tardamos en darles la vuelta a todos, llega el momento de sacar el primero, es decir, no necesitan mucho tiempo de cocción para que estén perfectas, ya las veis también por debajo. Así que vamos repitiendo la operación hasta tener toda la merluza frita. Y aquí tenemos ya listo el último trozo de merluza. Y aquí tenemos el resultado final de la merluza rebozada, que es una de las mejores maneras para que los niños o los adultos mayores coman el pescado.
Para las personas que no puedan tomar gluten, cambiamos la harina normal, por ejemplo, por harina tipo maicena, por fécula de maíz, o por una harina de trigo sarraceno o de arroz, que también nos van a dar muy buen resultado. Es decir, podemos cambiar. Y la harina de garbanzos, que no se me olvide, que es perfecta para las frituras porque absorbe muy poquito aceite, con lo cual tenéis ahí variedad enorme de harinas para poder utilizar en cualquier caso, no solo las personas que no pueden consumir gluten, pero bueno, en ese caso hay que tener un poco más de cuidado. Además, los acompañamientos que os he dicho al principio del vídeo, unos pimientos rojos asados bien pochaditos son la guarnición perfecta para la merluza rebozada. Me apetece algo un poco, no sé, más suave, más ligero, más refrescante porque hace calor, pues una ensalada de hojas verdes sería también perfecta. Que me apetece tomarlo así casi como un aperitivo, mayonesa casera o lactonesa en el caso de que haga mucho calor y estemos comiendo, por ejemplo, al aire libre, y nos quitamos el problema también del huevo crudo de las mayonesas caseras. Es decir, opciones muchísimas, incluso unas gotitas de limón te quedarían perfectas también. Así que ya sabéis, cuando queráis comeros una merluza rebozada, hacerlo sin remordimientos, porque estoy segurísima de que ya vais cambiando vuestro patrón alimentario, ya vais haciendo una alimentación saludable al menos el 90% del tiempo. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.